Y les pido que le presten atención las contundentes declaraciones que dio en las últimas 24 horas el presidente constitucional de la hermana República de Cuba, Raúl Castro Ruz. De inmediato volvemos con estos y otros acontecimientos en pleno desarrollo. No se los pierdan. Como les dije, nos mantendríamos en el ambiente de la CELAC, desarrollándose en San José de Costa Rica. Y, por supuesto, los jefes de Estado y de Gobierno han hecho contundentes declaraciones, ¿no? Hoy vamos a hacer referencia a quizá una de las más duras en el ámbito de la geopolítica hemisférica del presidente de la hermana República de Cuba, Raúl Castro Ruz. En ese sentido, lo más contundente es oírlo, escucharlo, analizarlo y desde luego, para variar, esto es una modificación de nuestra pauta porque nos acaba de llegar y aquí están con los acontecimientos en pleno desarrollo. Como nosotros no usamos teleprompter ni libreto, podemos hacer estos cambios sin sufrir un amago de infarto estando al aire, ¿no? Ya les resulta familiar sin duda el escenario estupendo con que se celebró el tema CELAC. Y aquí la presentación del caso. Hoy hubo contundentes declaraciones del presidente de la hermana República de Ecuador, ¿no? Y tenemos también esto. Pero aquí habla el presidente de la hermana República de Cuba. Estimados jefes de delegaciones e invitados que nos acompañan, nuestra América se ha adentrado en una época nueva y ha avanzado desde la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En sus objetivos de independencia, soberanía sobre sus recursos naturales, integración, construcción de un nuevo orden mundial, justicia social y democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Existe hoy un compromiso con la justicia y el derecho de los pueblos superior al de cualquier otro periodo histórico. Juntos somos la tercera economía a nivel mundial, la zona con la segunda mayor reserva petrolera, la mayor biodiversidad del planeta y con una alta concentración de los recursos mineros globales. Desarrollar la unidad en la diversidad, la actuación cohesionada y el respeto a las diferencias seguirá siendo nuestro primer propósito y una necesidad ineludible, porque los problemas del mundo se agravan y persisten grandes peligros y recios desafíos que trascienden las posibilidades nacionales e incluso subregionales. En el último decenio, las políticas económicas y sociales y el crecimiento sostenido nos permitieron enfrentar la crisis económica global y posibilitaron una disminución de la pobreza, el desempleo y la desigual distribución de ingresos. Las profundas transformaciones políticas y sociales llevadas a cabo en varios países de la región han traído la dignidad a millones de familias que han salido de la pobreza. Pero la región de América Latina y el Caribe es aún la más desigual del planeta. En promedio, el 20% de los hogares con menores ingresos capta el 5% de los ingresos totales. 167 millones de personas sufren todavía de la pobreza. Uno de cada 5 menores de 15 años vive en la indigencia
y la cifra de analfabetos supera los 35 millones. La mitad de nuestros jóvenes no tienen educación secundaria o 9º grado de enseñanza, pero en el sector de menos ingresos no la completa el 78%. 2/3 de la nueva generación no llegan a la universidad. Crecen las víctimas del crimen organizado y de la violencia que amenazan la estabilidad y el progreso de las naciones. ¿Qué pensarán las decenas de millones de marginados acerca de la democracia y los derechos humanos? ¿Cuál será su juicio sobre los modelos políticos? ¿Qué opinarán acerca de las leyes electorales? ¿Es esta la sociedad civil que toman en cuenta los gobiernos y las organizaciones internacionales? ¿Qué dirían si se les consultara sobre las políticas económicas? Poco tienen que mostrar a nuestra región en este aspecto. Muchos de los estados industrializados, donde la mitad de sus jóvenes están en el desempleo, se descarga la crisis sobre los trabajadores y los estudiantes a los que se impide inferior salario a las mujeres por trabajo igual. Se aplican políticas inhumanas contra los inmigrantes. Crece el racismo, la xenofobia, el extremismo violento y tendencias neofascistas, y donde los ciudadanos no votan porque no ven alternativa a la corrupción de la política, o saben que las promesas electorales se olvidan muy pronto. Para alcanzar la llamada inclusión social y la sostenibilidad ambiental, tendremos que crear una visión propia sobre los sistemas económicos, los patrones de producción y consumo, la relación entre el crecimiento económico y el desarrollo, y también sobre la eficacia de los modelos políticos. Debemos superar las brechas estructurales, asegurar educación gratuita y de alta calidad, cobertura universal y gratuita de salud, seguridad social para todos, igualdad de oportunidades, lograr el ejercicio pleno de todos los derechos humanos por todas las personas. Dentro de tales esfuerzos será elemental deber la solidaridad y la defensa de los intereses del Caribe y en particular de Haití. Se precisa un nuevo orden económico, financiero y monetario internacional donde tengan cabida y prioridad los intereses y necesidades de los países del sur y de las mayorías, donde no prevalezcan lo que impone la concentración del capital y el neoliberalismo. La agenda de desarrollo después del 2015 debe ofrecer solución a los problemas estructurales de las economías de la región y generar los cambios que conduzcan al desarrollo sostenible. Es también imprescindible construir un mundo de paz, sin el cual es imposible el desarrollo,
regido por los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La firma por los jefes de Estado y Gobierno de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz significó un paso histórico y ofrece una referencia para las relaciones entre nuestros estados y con el resto del mundo. La solidaridad en nuestra América será decisiva para hacer avanzar los intereses comunes. Expresamos enérgica condena a las inaceptables e injustificadas sanciones unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela y a la continuada intervención externa dirigida a crear un clima de inestabilidad en esa hermana nación. Cuba, que conoce todas esas historias profundamente por haberla padecido durante más de 50 años, reitera su más firme respaldo a la revolución bolivariana y al gobierno legítimo conducido por el presidente Nicolás Maduro Moros. Nos unimos a la República Argentina en su reclamo de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. Apoyamos a la nación suramericana y a su presidenta Cristina Fernández, que enfrenta los ataques de los fondos especulativos y las decisiones de cortes penales violatorias de la soberanía de ese país. Reafirmamos la solidaridad con el pueblo y gobierno de Ecuador, que preside Rafael Correa, en apoyo a sus demandas de reparación por los daños ambientales provocados por la transnacional Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Como hemos dicho en otras ocasiones, la comunidad estará incompleta mientras falte Puerto Rico. Su situación colonial es inadmisible y su carácter latinoamericano y caribeño no admite lugar a dudas. En el proceso de paz de Colombia son significativos los acuerdos alcanzados por el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en la mesa de conversaciones que se desarrolla en La Habana. Nunca antes se había avanzado tanto en la dirección de alcanzar la paz. Cuba, en su condición de garante y sede de estas conversaciones, proseguirá brindando las facilidades necesarias y contribuyendo en todo lo posible al fin del conflicto y la construcción de una paz justa y duradera en la hermana Colombia. Daremos resuelto apoyo, como hasta ahora, al justo reclamo de los países del Caribe de reparación por los daños de la esclavitud y el colonialismo, así como nos opondremos resueltamente a la decisión de privarlos de recursos financieros imprescindibles con pretextos tecnocráticos al pretender considerarlos de renta media. Saludamos los excelentes progresos alcanzados en el foro CELAC China
y en los vínculos de la región con el grupo BRICS. Reiteramos la preocupación por los enormes y crecientes gastos militares impuestos al mundo por los Estados Unidos y la OTAN, así como el intento de extender la agresiva presencia de esta hasta las fronteras de Rusia, con la cual tenemos históricas y fraternales relaciones mutuamente provechosas. Declaramos enérgica oposición a la imposición de sanciones unilaterales e injustas contra esa nación. La creciente agresividad de la doctrina militar de la OTAN y el desarrollo de guerras no convencionales que ya han tenido devastadoras consecuencias y graves secuelas, amenazan la paz y la seguridad internacionales. Para Cuba, el principio de igualdad soberana de los estados y de autodeterminación de los pueblos es irrenunciable. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas debe usar sus facultades para preservar la paz y la seguridad internacionales ante los dobles raseros, excesos y omisiones del Consejo de Seguridad. No debe esperar más para asegurar su plena membresía a Palestina, a la que expresamos la solidaridad del pueblo y gobierno cubanos. Debe cesar el veto en el Consejo de Seguridad para garantizar impunidad a los crímenes de Israel. África, donde están también nuestras raíces, no necesita consejo ni intromisión, sino transferencia de recursos financieros, tecnología y trato justo. Siempre defenderemos los intereses legítimos de las naciones con las que luchamos hombro con hombro contra el colonialismo y el apartheid, y con las que sostenemos fraternales relaciones y cooperación. Siempre recordaremos su invariable solidaridad y apoyo. La Voz de Cuba defenderá sin descanso las causas justas y los intereses de los países del sur y será leal a sus objetivos y posiciones comunes, sabiendo que patria es humanidad. La política exterior de la Revolución Cubana seguirá siendo fiel a sus principios. Estimadas y estimados colegas, el pasado 17 de diciembre regresaron a su patria los luchadores antiterroristas cubanos Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, que junto a Fernando González y René González son para nosotros motivo de orgullo y ejemplo de firmeza. El presidente de los Estados Unidos reconoció el fracaso de la política contra Cuba, aplicada por más de 50 años, y el completo aislamiento que ha provocado a su país. El daño que el bloqueo ocasiona a nuestro pueblo
y ordenó la revisión de la obviamente injustificable inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. También ese día anunció la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos con nuestro gobierno. Estos cambios son el resultado de casi siglo y medio de heroica lucha y fidelidad a los principios del pueblo cubano. Fueron también posibles gracias a la nueva época que vive nuestra región y al sólido y valiente reclamo de los gobiernos y pueblos de la CELAC. Han sido una reivindicación para nuestra América que actúa en estrecha unidad por este objetivo en la Organización de las Naciones Unidas y en todos los ámbitos. Precedidos por la Cumbre del ALBA en Cumaná, Venezuela, los debates sostenidos en el 2009 en la Cumbre de las Américas en Puerto España, Trinidad y Tobago, llevaron al presidente Obama recién electo a plantear un nuevo comienzo con Cuba. En Cartagena, Colombia, en el 2012, se produjo una fuerte discusión con un planteamiento unánime y categórico contra el bloqueo. Ocasión en que incitó a un importante dirigente norteamericano a referirse a la misma como el gran fracaso de Cartagena, o desastre fue el término exacto. Y se debatió en esa ocasión sobre la exclusión de Cuba de estos eventos. Ecuador, en protesta, había decidido ausentarse. Venezuela, Nicaragua y Bolivia plantearon que no asistirían a otra cumbre sin Cuba y recibieron el apoyo de Brasil, Argentina y Uruguay. La Comunidad del Caribe asumió igual postura. México y las restantes naciones se pronunciaron a sí mismos. El presidente panameño Juan Carlos Varela, antes de su toma de posesión, hizo saber con determinación que invitaría a Cuba, con plenos derechos e igualdad de condiciones, a la 7ª Cumbre de las Américas, y así lo hizo. Cuba inmediatamente declaró que asistiría. Se demuestra la certeza de Martí cuando escribió que un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. A todos los presentes les expreso la más profunda gratitud de Cuba. A los 188 estados que votan contra el bloqueo en las Naciones Unidas, a los que hicieron similar reclamo en la Asamblea General, cumbres y conferencias internacionales, y a todos los movimientos populares, fuerzas políticas, parlamentos y personalidades que se movilizaron incansablemente con ese objetivo, les agradezco sinceramente
a nombre de la nación, al pueblo de los Estados Unidos, que manifestó creciente oposición a la política de bloqueo y hostilidad de más de 5 décadas. También les reitero nuestro agradecimiento y amistosos sentimientos. Estos resultados demuestran que gobiernos que tienen profundas diferencias pueden encontrar solución a los problemas mediante un diálogo respetuoso e intercambios basados en la igualdad soberana y la reciprocidad en beneficio de sus respectivas naciones. Como he afirmado reiteradamente, Cuba y los Estados Unidos debemos aprender el arte de la convivencia civilizada, basada en el respeto a las diferencias entre ambos gobiernos y en la cooperación en temas de interés común, que contribuya a la solución de los desafíos que enfrentan el hemisferio y el mundo. Pero no se debe pretender que para ello Cuba tenga que renunciar a sus ideales de independencia y justicia social, ni claudicar en uno solo de nuestros principios, ni ceder 1 milímetro en la defensa de la soberanía nacional. No nos dejaremos provocar, pero tampoco ninguna de aconsejar ni presionar en materia de nuestros asuntos internos. Nos hemos ganado este derecho soberano con grandes sacrificios y al precio de los mayores riesgos. ¿Acaso podría restablecer los servicios financieros y su oficina consular en Washington, cortados como consecuencia del bloqueo financiero? ¿Cómo explicar el restablecimiento de relaciones diplomáticas sin que se retire a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional? ¿Cuál será en lo adelante la conducta de los diplomáticos estadounidenses en La Habana respecto a la observancia de las normas que establecen las convenciones internacionales para las relaciones diplomáticas y consulares? Es lo que nuestra delegación ha dicho al Departamento de Estado en las conversaciones bilaterales de la semana pasada, y se requerirán más reuniones para tratar estos temas. Hemos compartido con el presidente de los Estados Unidos la disposición de avanzar hacia la normalización de las relaciones bilaterales, una vez que sean restablecidas las relaciones diplomáticas, lo que implica adoptar medidas mutuas para mejorar el clima entre ambos países, resolver otros problemas pendientes y avanzar en la cooperación. La situación actual abre modestamente una oportunidad al hemisferio de encontrar nuevas y superiores formas de cooperación
que convienen a las dos Américas. Ello permitiría resolver acuciantes problemas y abrir nuevos caminos. El texto de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz constituye la plataforma indispensable para ello, incluido el reconocimiento de que todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de otro Estado, lo que constituye un principio irrenunciable del derecho internacional. El problema principal no ha sido resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos y es una violación del derecho internacional debe cesar. Recuerdo el memorándum del subsecretario Mayori de abril de 1960, que a falta de una oposición política efectiva, planteaba el objetivo de crear en Cuba hambre, desesperación y sufrimiento para provocar el derrocamiento del gobierno revolucionario. Ahora todo parece indicar que el objetivo es fomentar una oposición política artificial por medios económicos, políticos y comunicacionales. El establecimiento de las relaciones diplomáticas es el inicio de un proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales, pero esta no será posible mientras exista el bloqueo. No se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo. No cesen las transmisiones radiales y televisivas violatorias de las normas internacionales. No haya compensación justa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que ha sufrido. No sería ético, justo ni aceptable que se pidiera a Cuba nada a cambio. Si estos problemas no se resuelven, este acercamiento diplomático entre Cuba y los Estados Unidos no tendría sentido. No puede esperarse tampoco que Cuba acepte negociar los aspectos mencionados por nuestros asuntos internos absolutamente soberanos. Se pudo avanzar en esta reciente negociación porque nos tratamos recíprocamente con respeto, como iguales. Para seguir avanzando, tendrá que ser así. Hemos seguido con atención el anuncio del presidente de los Estados Unidos de algunas decisiones ejecutivas para modificar ciertos aspectos de la aplicación del bloqueo. Las medidas publicadas son muy limitadas. Persiste la prohibición de créditos, del uso del dólar en nuestras transacciones financieras
internacionales, se impiden los viajes individuales de norteamericanos bajo la licencia para los llamados intercambios pueblo a pueblo. Se condicionan estos a fines subversivos y se impide también que viajen por vía marítima. Continúa prohibida la adquisición en otros mercados de equipos y tecnologías que tengan más de un 10% de componentes norteamericanos, y las importaciones por Estados Unidos de mercancías que contengan materias primas cubanas, entre muchísimas otras. El presidente Barack Obama podría utilizar con determinación sus amplias facultades ejecutivas para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo, lo que está en sus manos hacer, aún sin la decisión del Congreso. Pudiera permitir en otros sectores de la economía todo lo que ha autorizado en el ámbito de las telecomunicaciones, con evidentes objetivos de influencia política en Cuba. Ha sido significativa su decisión de sostener un debate con el Congreso con el objetivo de la eliminación del bloqueo. Los voceros del gobierno norteamericano han sido claros en precisar que cambian ahora los métodos, pero no los objetivos de la política, e insisten en actos de injerencia en nuestros asuntos internos que no vamos a aceptar. Las contrapartes estadounidenses no deberían proponerse relacionarse con la sociedad cubana como si en Cuba no hubiera un gobierno soberano. Nadie podría soñar que la nueva política que se anuncia acepte la existencia de una revolución socialista a 90 millas de la Florida. Se quiere que en la Cumbre de las Américas de Panamá esté la llamada sociedad civil. Y eso es lo que Cuba ha compartido siempre. Protestamos por lo que ocurrió en la conferencia de la Organización Mundial de Comercio en Seattle, en la Cumbre de las Américas de Miami y Quebec, en la Cumbre de Cambio Climático de Copenhague, o cuando se reúne el G7 o el Fondo Monetario Internacional, donde se le situó detrás de cercas de acero, bajo una brutal represión policial, confinada a decenas de kilómetros de los eventos. Claro que la sociedad civil cubana asistirá, y yo espero que no haya restricciones para las organizaciones no gubernamentales de nuestro país, que obviamente no tienen ni les interesa tener ningún estatus en la OEA, pero sí cuentan con el reconocimiento de la ONU. Espero poder ver en Panamá a los movimientos populares y las organizaciones no gubernamentales que abogan por el desarme nuclear, ambientalistas, contra el neoliberalismo, los Occupy Wall Street,
y los indignados de esta región, los estudiantes universitarios y secundarios, los campesinos, los sindicatos, las comunidades originarias, las organizaciones que se oponen a la contaminación de los esquistos, las defensoras de los derechos de los inmigrantes, las que denuncian la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la brutalidad policial, las prácticas racistas, las que reclaman para las mujeres salario igual por trabajo igual, las que exigen reparación por los daños a las compañías transnacionales. Sin embargo, los anuncios realizados el 17 de diciembre han concitado reconocimiento mundial y el presidente Obama ha recibido por ello muy amplio apoyo en su país. Algunas fuerzas en los Estados Unidos tratarán de abortar este proceso que comienza. Son los mismos enemigos de una relación justa de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Son los que entorpecen las relaciones bilaterales de muchos países de nuestra región con esa nación. Son los que siempre chantajean y presionan. Sabemos que el cese del bloqueo será un camino largo y difícil, que requerirá el apoyo, la movilización y la acción resuelta de todas las personas de buena voluntad en los Estados Unidos y en el mundo. De la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su próxima sesión, de la resolución que reclama ponerle fin y muy en particular de la acción concertada de nuestra América. Estimadas jefas y jefes de Estado y Gobierno, estimados amigos, felicitamos a Costa Rica, al presidente Solís y a su gobierno por la labor desarrollada al frente de la CELAC. Damos la bienvenida y prestaremos pleno apoyo al Ecuador y al presidente Correa, que presidirá la comunidad en el 2015. Muchas gracias. Bueno, esto en el ámbito de la conferencia de la CELAC nos da una idea de lo que es la diplomacia en la era del satélite. Obama ha hecho un gesto, habló de apertura hacia Cuba, fijó algunos parámetros y el primer mandatario de la República de Cuba aprovecha este ámbito internacional para fijar larga lista de condiciones imprescindibles para que esto pueda ir adelante. Parecería que ha colocado la pelota en el campo de Obama y dependería de este hacer los gestos que insinuó él. Pero aquí se está hablando de más de medio siglo de bloqueo, con consecuencias gravísimas para la calidad de vida, para el desarrollo tecnológico, para incluso la legendaria capacidad de la medicina cubana, aún en esas circunstancias. Y por supuesto, se ha hablado también de la herida en el costado, ¿no? La base aeronaval de Guantánamo. Son elementos fundamentales que siempre han estado allí, pero nunca ha habido una respuesta con esta calidad y cantidad de detalles que coloca ahora la pelota en el campo de Obama. El premio Nobel tiene ahora la palabra, y ciertamente aquí hay una forma de decir que el diálogo se abrió. Se abrió a través de los medios de comunicación y de una querida, contaminada y única nave espacial que, como nunca, está ahora vinculada por medios audiovisuales a través de la era del satélite. Esto es un acontecimiento en pleno desarrollo y sin duda
muy pocos medios, me atrevería a decir casi ninguno fuera de Cuba, puede haber mostrado en forma completa la más exhaustiva y detallada declaración oficial en respuesta a la iniciativa de Obama. Parecería que Obama tiene ahora la palabra, pero en cualquier caso, esto ha quedado fuera de toda duda en una contundente, bien medida, no improvisada, leída declaración que va desde los costos terribles en el aspecto social, del bloqueo económico, financiero, comercial, hasta todo lo que más que representa. Sin duda hay voluntad política para el diálogo. Ahora hay que ver si el interlocutor se pone a la altura de esto. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra... Es aún la más desigual del planeta. En promedio, el 20% de los hogares con menores ingresos capta el 5% de los ingresos totales. 167 millones de personas sufren todavía de la pobreza. Uno de cada 5 menores de 15 años vive en la indigencia y la cifra de analfabetos supera los 35 millones. La mitad de nuestros jóvenes no tienen educación secundaria o 9º grado de enseñanza, pero en el sector de menos ingresos no la completa el 78%. 2/3 de la nueva generación no llegan a la universidad. Crecen las víctimas de necesidad ineludible, porque los problemas del mundo se agravan y persisten grandes peligros y recios desafíos que trascienden las posibilidades nacionales e incluso subregionales. En el último decenio, las políticas económicas y sociales y el crecimiento sostenido nos permitieron enfrentar la crisis económica global y posibilitaron una disminución de la pobreza, el desempleo y la desigual distribución de ingresos. Las profundas transformaciones políticas y sociales llevadas a cabo en varios países de la región han traído la dignidad a millones de familias que han salido de la pobreza. Pero la región de América Latina y el Caribe, soberanía sobre sus recursos naturales, integración, construcción de un nuevo orden mundial, justicia social y democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Existe hoy un compromiso con la justicia y el derecho de los pueblos superior al de cualquier otro periodo histórico. Juntos somos la tercera economía a nivel mundial, la zona con la segunda mayor reserva petrolera, la mayor biodiversidad del planeta y con una alta concentración de los recursos mineros globales. Desarrollar la unidad en la diversidad, la actuación cohesionada y el respeto a las diferencias seguirá siendo nuestro primer propósito. Y les pido que le presten atención las contundentes declaraciones que dio en las últimas 24 horas el presidente constitucional de la hermana República de Cuba, Raúl Castro Ruz. De inmediato volvemos con estos y otros acontecimientos en pleno desarrollo. No se los pierdan. Como les dije, nos mantendríamos en el ambiente de la CELAC, desarrollándose en San José de Costa Rica. Y, por supuesto, los jefes de Estado y de Gobierno han hecho contundentes declaraciones, ¿no? Hoy vamos a hacer referencia a quizá una de las más duras
en el ámbito de la geopolítica hemisférica del presidente de la hermana República de Cuba, Raúl Castro Ruz. En ese sentido, lo más contundente es oírlo, escucharlo, analizarlo y desde luego, para variar, esto es una modificación de nuestra pauta porque nos acaba de llegar y aquí están con los acontecimientos en pleno desarrollo. Como nosotros no usamos teleprompter ni libreto, podemos hacer estos cambios sin sufrir un amago de infarto estando al aire, ¿no? Ya les resulta familiar sin duda el escenario estupendo con que se celebró el tema CELAC. Y aquí la presentación del caso, hoy hubo contundentes declaraciones del presidente de la hermana República de Ecuador, ¿no? Y tenemos también esto. Pero aquí habla el presidente de la hermana República de Cuba. Estimados jefes de delegaciones e invitados que nos acompañan, nuestra América se ha adentrado en una época nueva y ha avanzado desde la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en sus objetivos de independencia, soberanía